Listo, creo que ya estamos ahí ya veo el video, ya estamos en vivo, ahora sí, yo creo. Ahora sí, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Yo todavía no me logro ver en Face, pero para poder compartirles. ¿Cómo lo lograste ver, pero perdón? Te puse a ti y en tu perfil y ahí estoy viéndote ya. Ok. Muy bien. ¿Alguien nos puede confirmar si nos ve? Si pudieron enviarnos como un mensajito para saber que nos ven y que estamos conectados con ustedes. Sí, porque me lo podrás compartir o compartir así como a todos, Vero. Sí, ya te lo compartí. A ver. Perdón, pero estamos usando una plataforma, es un poquito nuevo para nosotras, pero es para... A ver si alguien pudiera hacer favor de que si nos está viendo, que pueda poner ahí un comentario. Para que pero... podamos saber. Ya veo el video. Sí, a ver, bueno, creo que ya te lo compartí. A ver. Fíjate que en Facebook vamos con un delay. En Facebook vamos con un delay. Oye, me lo puedes compartir, pero no por A todos. Listo, creo que ya está. Ya te lo compartí. Pero cosas que ya estamos ahí. Si quieres, vamos a bajar el volumen ahí para que no se haga vicio aquí en esta. Ya. Bueno, ya entró una persona. A ver, creo que, pero acá no nos salen los avisos, solo nos salen acá. Ok. Pues ya creo que ya empiezan a conectarse. Nada más queremos con un mensajito que nos digan que nos escuchan bien. Así damos también un poquito de tiempo a que se vayan conectando. Parece que ya tenemos 5 personas conectadas. Si alguien nada más nos pudiera ir confirmando. Recuerden que la plática del día de hoy es de victimismo y la estamos llevando a cabo en una plática colaborativa Aide Ansúrez y su servidora Verónica Medellín. Esperamos que ustedes puedan verlo y escucharlo. Ya saben que si quieren ir mandando sus preguntas en el Inter, en lo que se empieza a conectar la gente, ya empezamos. Aide, me da mucho gusto estar contigo en esta colaboración. Igualmente, Caro, es un placer inmenso estar compartiendo micrófonos contigo. Digo, Vero. Se parece. Bueno, pues, sí, se parecen los nombres, no te preocupes. Bueno, pues ya veo que se empieza a conectar más gente. Sí nos dicen que nos escuchan muy bien. No sé si también alcanzas a leer algunos mensajes ahí, Aide. También se están empezando a mandar algunas preguntas, ¿eh? Está muy interesante. Rápidamente están mandando algunas preguntas. Vamos a hacer nuestra plática y al final vamos a hacer las preguntas. Así que vayan enviando en el Inter de lo que vamos platicando, pues pueden ir enviando las preguntas que al final tomaremos en cuenta. ¿Okay? Perfecto. Son 9:07, vamos a dar otros 3 minutitos. ¿Qué te parece, Vero, para que iniciemos? Sí, buenísimo, para que haya un poquito más de gente y aparte oigan desde el inicio, porque desde el inicio está muy interesante, como vamos a tocar varias características y varios datos que van a poder observar el victimismo, entonces es importante que lo empezaran a escuchar desde los primeros temas para que puedan tener las ideas completas. Sí, todo el contexto. Pero bueno, se va a quedar grabado este video y lo van a poder ver varias veces, las veces que ustedes quieran. Y bueno, pues ahí está. Aprovecho para dar mi número de contacto por si después de la plática tienen alguna duda un poquito con respecto al tema que se les haya pasado o que a la hora de ver el video por segunda vez digan, y esto voy a preguntar. Bueno, pues mi correo es ansures23@hotmail.com y mi WhatsApp 2225-04-7913. Perfecto. Yo también, mi celular es 2223-50-96-65 para consultas también, o puedes enviarme un WhatsApp por si tienes alguna pregunta adicional después de que hagamos el video, que te venga después la pregunta. Pues
son 9:07, todavía podemos dar un 8. Todavía podemos dar un ratito. Creo que sí, ya se empieza a conectar más gente. Entonces, es interesante cómo este sistema del victimismo es que se encuentra en todos los seres humanos. Entonces, como no conocemos cómo funciona el sistema, pareciera que no hay manera de salir de él, porque es como mecánico o automático, hasta pudiera parecer como una forma de ser. Lo interesante es que nos empecemos a dar cuenta que no es una forma de ser, sino que es una actitud, como es una actitud, que es una forma de actuar, entonces, por lo tanto, sí tengo las posibilidades de cambiarlo, ¿no, Aide? Así es. Además, es un sistema de defensa del imaginario. Nosotros en semiología le decimos imaginario, otro tipo de corrientes podría decir el ego, que son todos los condicionamientos, y entonces el victimismo es una forma de actuar ante ciertas situaciones o personas, pero pueden ser otro tipo o otras herramientas que este imaginario usa para poder ocultar su miedo, defenderse, chalala. Pero en este momento, pues vamos a abordar una de ellas, que es el victimismo, que creo que hemos podido ver, tanto Vero como yo, en muchas personas, incluso, bueno, yo no sé Vero, pero en mi persona sí, bastantes. Y cuando lo tienes ya más detectado, dices, aquí estás, ya te vi. Sí, que de hecho esa es la intención de estas pláticas, que te puedas dar cuenta cuando ya empiezas a hacer el rol de víctima o te encuentras en actitud de víctima, porque ya vas a tener como los tips muy específicos de cómo cacharte cuando estás ahí, y lo más interesante es que no nada más cacharte cuando estás ahí, sino encontrar la ruta de salida. Ahora, ¿qué hago para salir de ahí? Porque lo que luego aconsejan es, no te hagas la víctima. No, pues sí, eso suena muy fácil, pero si no tiene una estructura de ruta de salida, pues puede ser muy complicado que nada más se te ocurra cómo salirte de víctima, ¿no? Sí. Y aparte, como lo vuelvo a repetir, es el sistema de defensa y entonces es como, no sé cómo hacer diferente, cómo hacerlo diferente. Para mí, esto que estoy haciendo, como es muy mecánico y es lo normal, pues toda la gente actúa así, ¿no? ¿O no? O sea, es lo que conozco, en realidad es lo que conozco y lo que puedo hacer. Bueno, pues si quieres vamos empezando, Aide. Yo creo que sí, ya hay varias personas que nos están viendo. Primero que nada, agradecerles que están ahí, que este video está hecho para ustedes y ojalá aporte en la vida de las personas, porque nuestra intención es irnos enfocando hacia el desarrollo de la conciencia. Este desarrollo de conciencia que tiene que ver con darte cuenta, qué cosas necesitas cambiar con darte cuenta. Y aparte una decisión personal, que nadie viene y te dice, mira, esto tienes que cambiar, sino te damos el esquema completo y cuando tú ya ves el esquema completo, entonces, después de darte cuenta, pues tú puedes decidir lo que necesitas cambiar para tu propio bienestar y para tu propio mejorar de calidad de vida. Entonces, bueno, vamos a empezar esta colaboración con tu información. Hay unas definiciones que tenemos específicamente de victimismo y víctima en sí. Así es. Bueno, pues muy buenas noches. Para quien no me conoce, mi nombre es Aide Ansúrez Ramos y al igual que Vero, soy comunicadora y consultora en semiología de la vida cotidiana. Y bueno, pues vamos a empezar con la definición de victimismo o victimización, que es la tendencia que tiene una o varias personas para considerarse víctima o hacerse pasar por tal. ¿Y qué es una víctima? Bueno, la víctima es quien sufre un daño personalizado en un momento fortuito y que alguien tiene realmente la culpa. En realidad, alguien tiene la culpa, es decir, me asaltaron, me accidenté, fui víctima de un accidente, fui víctima de un asalto, de una violación, de que me golpearon, de que mi marido me agarró, me insultó, me pegó y fui víctima de alguien, ¿sí? Entonces, ahí está la víctima. Pero el victimista, en cambio, se disfraza de víctima, consciente o inconscientemente. Esto es bien importante. Puede ser consciente, puede ser con alevosía y decir, ahorita vas a ver, me voy a hacer la víctima y vas a ver cómo te voy a hacer sentir. O inconscientemente, es como, ya no tengo otro mecanismo, como decíamos en el inicio, es un mecanismo ya tan instalado que es de forma inconsciente y entonces simulo una agresión inexistente, responsabilizando erróneamente a alguien más o a mi entorno. Un ejemplo es, ay, perdón, llegué tarde porque, ay, es que el tráfico. Entonces soy víctima del tráfico, ¿no? O llegué
tarde porque, ay, es que mi hijo, y a lo mejor ni siquiera el hijo dio lata ni nada, ni molestó, pero, ay, mi hijo, y que no quería que se fuera y se me colgó de la pierna, entonces soy víctima de mi hijo. Así, por poner ejemplos como muy sencillos, ¿no? Sigmund Freud menciona que el victimismo, que las personas que se victimizan recurren a este mecanismo para sacar de sí la responsabilidad y los males que realmente le pertenecen. Entonces, esto es, a grosso modo, ¿qué es? El victimismo o la victimización. Ok, estas son desde las teorías que escuchamos de ciertos científicos o psicólogos que ven el victimismo, pero es muy interesante que a través de esta definición, Aide, también pudiste detectar algunas características que se pueden observar en la gente, pero ¿cuáles serían para que pudiéramos identificarnos cuando ya estamos en el rol de víctima? Claro que sí, pues las características. En primer lugar, la tendencia a culpabilizar al otro. Yo soy la víctima, yo no tengo la culpa, yo no me responsabilizo y la culpa la tienes tú. Deformando la realidad, yo soy la víctima del entorno o de una persona y entonces vienen estas frases de si mi jefe no fuera de esa manera, yo sería exitoso en el trabajo. Sí, claro que sí. Si mi pareja cambiara, yo podría ser más feliz y entonces no me responsabilizo de mi felicidad. Pero es que si él no hubiera decidido tal cosa, pues yo sé, yo podría ir a trabajar o yo podría cuidar diferente de mis hijos. O es que mi hijo, si mi hijo no tuviera ese carácter, yo no viviría todo el tiempo angustiada. O así, este tipo yo me hago estos diálogos internos y también externos en donde deformo mi realidad y argumento de tal modo que se acomode mi postura de víctima, ¿ok? Cuando estamos en este papel de víctima, realmente siento que me hacen que tanto el entorno como otras personas son las causantes de el daño que estoy sufriendo, de la infelicidad, de la tristeza, de chalala. Y entonces me convierto un poco en dependiente de. Sobredimensiono lo negativo. Es que a mí siempre me pasa. Sí, la vida es así y no puedo hacer nada. Sí, claro. En ese grupo de amigos no me aceptan pues, como no soy rico, como no visto o como no hablo de tal o cual manera. Sí, no fuera fulanito porque a él sí le hacen caso, a mí no, pobre de mí, ¿no? Aparte, este regocijo que tiene el victimista en el lamento y en la queja. Es como, ay, mira, te voy a platicar. Incluso platicas con una persona que acostumbra a victimizarse y dice, te voy a platicar que cómo me ha ido, ¿no? Y sacan su costal de todo lo mal que le ha ido y sobre ti. Entonces ya tú quedas lleno de toda la tristeza y de todo lo que le pasó y dices, pues linda tu vida. Pero me regodeo y es la forma de llamar la atención. Se empeñan en poner su energía en descubrir agravios, por mínimo que sean, de discriminación o maltrato. Ya me sentí ofendido, ¿no? Es que, ¿por qué me tratas de esta manera? Ya es que, ¿ok? Además, se vuelven autopermisivos de actos y conductas propias y también de los demás. Es decir, como yo no soy el culpable de, tú tienes la culpa, entonces me permito hacer ciertas cosas o tener ciertas actitudes, porque al final del día yo voy a cambiar la historia, voy a deformar la realidad y el que va a tener la culpa eres tú o es el ambiente. Y también, debido a esto, tiendo a tener muy poca capacidad de el autoanálisis de mis conductas y mis pensamientos. Es decir, no puedo evaluar o reconocer mis cualidades y mis defectos para lograr o alcanzar mejorar y lograr una autorrealización. Entonces, también debido a esto, a que no tengo esta capacidad o pierdo la capacidad de autocrítica, de autoanálisis, de reconocer, pues también cuando alguien me puntualiza, oye, te equivocaste, ¿cómo? No, espérame, no, es que, y aparte empieza a buscar quién tiene la culpa. Sí, es que la secretaria me trajo tarde el escrito y entonces por eso ya no pude y ya,
¿no? Deformo la realidad otra vez. Y alguien más tiene la culpa. En la personalidad victimista está muy presente el miedo. Muy, muy presente. ¿Por qué? Porque siempre me voy a victimizar frente a aquellas situaciones que no puedo enfrentar, que me dan miedo. Y entonces es este sistema de defensa que armo. Entonces, me consuelo con el lamento, ¿sí? Pobrecito de mí, es que, pues bueno, no tengo otra cosa que hacer. Y entonces, ahorita vamos a ver más adelante las ganancias secundarias. Bueno. Sí, porque es muy interesante todo eso. Perdón, también tienen actitud pasiva, no resolutiva, esperando que la situación, que los demás cambien, pero yo no, porque además yo no tengo la culpa, ¿no? Y bien importante, estas características las debemos de ver como en escala y con matices, porque sí podemos detectar la tía Chonita, el tío Pablito, el abuelito Anastasio, que decimos, hijos, ellos sí, cada rato se hacen las víctimas y pasan sufriendo. Y le digo a mi mamá, oye, mami, ¿sabes qué? Ya me invitaron de viaje, me voy. Y pone su cara de, pues sí, claro, vete, yo al fin y aquí estoy sola. Aquí nadie me ve, pero no pasa nada, tú vete, corre. Y entonces podemos detectar estas personalidades que sí tienden mucho a la victimización, pero les digo, esas características vistas en escala, porque a veces yo me puedo hacer o poner en este papel de víctima o victimizarme en ciertas circunstancias y en ciertos contextos. Puedo ser muy hábil en el trabajo, pero como no puedo en mi relación de pareja, ahí me hago la víctima. Puedo tener una muy buena relación de pareja, pero como no puedo con mi hijo el menor o el mayor, ahí me hago la víctima. Puedo tener bien mi familia y mi trabajo, pero con los amigos no. Entonces, hay ocasiones que no nos estamos haciendo o recurrimos al victimismo siempre, sino en aquellas situaciones que nos confrontan, que no podemos sobrellevar y que no sabemos cómo resolver. Existe siempre un miedo atrás de la victimización. Fíjate que es muy interesante esto que nombras, porque sí, es como un tema que me rebasa y como me rebasa tanto, pues la defensa que hace el sistema es mandarte a este rol de víctima. Porque desde víctima entonces, como alcanzas a visualizar este no poder o esta falta de acción y entonces se instaura el victimismo. Y es muy interesante como comentas, que se va dando en diferentes entornos. Entonces puede ser que yo en un entorno no me vuelva víctima, por ejemplo en el trabajo, así como en el ejemplo que pones, pero dentro de mi familia sí me hago la víctima. Lo interesante es que tenemos una facilidad, como dice Aide, de observar las características en el otro, pero cuando tenemos que observar las nuestras, empezamos con el problema, que nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, uniendo esta plática, Aide, ¿qué consecuencias tiene este rol de víctima? ¿Por qué lo llevan a cabo? ¿Por qué tardan tanto tiempo en darse cuenta que están en el rol de víctima? Me imagino entonces que estas consecuencias no las ven, ¿o cómo funciona? Así es. Bueno, ¿qué consecuencias tengo? Al aferrarme o al ponerme en esta actitud de víctima, no voy a poder... se está cortando un poco. Perdón, se metió ruido. No voy a poder lograr mis objetivos, ya que me dé a ver como exitoso y entonces ya no encaja mi papel de víctima. No voy a poderme dar permiso de una realización personal, de sentirme pleno, de sentirme feliz, de sentirme a gusto en ese rol o en ese contexto en el cual yo me presento como víctima. Definitivamente me lleva a no poder ser incapaz de tomar decisiones, a incapacitarme para generar un entorno más amigable y que me lleve a sentirme feliz, a sentirme pleno, ¿sí? Porque si no, entonces, ya no me voy a poder ser la víctima. Y bueno, definitivamente, el no responsabilizarme de mis acciones me hace dependiente. Yo creo que es uno de los factores que más tiene que pagar. Yo a veces les digo, son los pagos que tenemos por sentarnos en un rol, en un determinado rol. Es como si nuestra personalidad o nosotros como personas nos fuéramos reduciendo
a solamente ese papel y entonces no tenemos más opciones. No hay más opciones, no puedo hacer nada más. Estoy y voy a depender de que el otro, como decía en un inicio, de que el otro cambie, de que la situación cambie. Entonces, pues me quedo esperando, estático y estancado en mi propia vida. Por eso las personas que recurren al victimismo de repente dicen, y definitivamente van a sentir tristeza, conformismo, tal vez caigan en depresión, en ansiedad, desesperación. Y si soy victimista y el otro no hace lo que yo quiero, o no se cree mucho la culpa, entonces voy a ser agresivo, tal vez me quiera vengar, tal vez me dé envidia, todas ese tipo de emociones negativas que me van a llevar a enfermarme y a vivir una vida gris, una vida sintiéndome que la vida me debe y que me tiene que pagar porque recordemos que yo no tengo la culpa. Así es. Pero fíjate qué interesante que ya que dices estas consecuencias, pues pareciera no agradarle el rol de víctima. Entonces, como que en teoría, si estoy de víctima, es que me podría dar cuenta con estas consecuencias que lo preferible o debería de preferir salirme de ese rol. Pero entonces debe de haber alguna ganancia secundaria también, porque si no hay ganancia, entonces ¿por qué continúo en este rol de víctima? Entonces, ¿cómo podríamos identificar cuáles son las ganancias secundarias que tiene el rol del víctima o rol de victimización? Claro que sí, las ganancias secundarias son, no me hago responsable. Es bien difícil cargar con la responsabilidad porque nos las han enseñado desde esta parte de hazte responsable, no seas irresponsable. Cuando la palabra responsabilidad es saber responder ante el principio de realidad, saber responder ante las situaciones, tanto positivas como negativas. Entonces le quitas esta carga, pero de repente sí suena muy fácil, muy fuerte. Hazte responsable, pero cuando yo estoy en mi rol de víctima, otro tiene la culpa. Yo puedo decidir, ojo, tomar la decisión, arriesgarme, pero como alguien me lo aconsejó, o sea, tengo como ahí mi coartada. Es que él me dijo, sí, si no me hubiera dicho él. Y entonces no me hago responsable y me alejo del dolor y el sufrimiento que se genera con la culpa, porque, digo, el hacerse responsable ni siquiera te tiene que llevar a la culpa, te lleva a asumir la responsabilidad, a hacerte cargo de, no la culpa, porque la culpa y el rencor son una forma de agresión. El rencor es hacia afuera, yo te daño a ti. Y la culpa es yo me daño a mí, yo me castigo a mí por esto que hice. Entonces, fíjate, le echamos la culpa a los hijos, a la familia, a la esposa, al jefe. Y vamos con el ámbito de la familia y la pareja. Si yo le echo la culpa al otro, pues le estoy queriendo hazte daño. Qué fuerte, ¿no? O pasarle mis responsabilidades para que el otro responda de lo que no puedo hacer. De lo que yo no puedo hacer. Pero si fuéramos conscientes de lo que es la culpa, a mí se me hace muy fuerte porque es como, ¿cómo a ese ser que yo amo quiero que se sienta culpable si hace sentirse culpable es dañarse a uno mismo? Sí, que esta temática de la culpa también vamos a aprovechar en otra sesión o en otra plática, claro, entrar a detalle, porque la culpa tiene un contexto también muy amplio que se vincula también con la victimización en ciertos grados. Claro, bueno, entonces no me hago responsable de mis decisiones, no me hago responsable de mi felicidad, no me hago responsable de mi vida, alguien más responde. Tengo ahí un ejemplo, tengo ahí un conocido de hace muchos años y precisamente con las decisiones. Siempre llegaba y como que a alguien le decía, oye, mira, tengo este problema, ¿qué hago? Un día me tocó a mí. Y pues yo le dije, si haces esto, y si vas y le dices, no, después de 3 semanas regresó, tocó mi puerta y estaba furioso, porque dice, yo hice lo que tú me dijiste y entonces todo me salió mal. Y yo, a ver, ¿y en dónde cabe todas las opciones que te mandé y tú elegiste y tú tomaste la responsabilidad? Pero de verdad se estaba súper enojado y de verdad creía que él no tenía responsabilidad y se fue molesto, muy molesto, hasta la fecha no me habla. Pero pues sí te quedas con ese decir, mira, qué interesante, no te quieres hacer responsable y te sentiste y te fuiste sintiéndote bien con que la otra persona tiene la culpa. Pero entonces, cuando yo me voy a hacer cargo de mis asuntos, bueno, si algo sale mal en mi vida, el entorno entonces y los demás tienen la culpa. Y eso
pues es el sana, colita de rana, y a mí no me duele y yo no lo padezco. Entonces, esa es una de las Exactamente. yo creo que más grandes. Otra es que cuando yo me hago la víctima, me compadecen, pobrecito de ti. Mira, no te preocupes, mira, yo te presto dinero. No te preocupes, yo te acompaño, yo te llevo, yo te ayudo, yo te apoyo. Ajá. Entonces, otra ganancia secundaria es que recibo apoyo, recibo beneficios por tirarme al suelo, literal, por perder mi Recibo poder. atención. Sí, claro, yo no tengo poder de hacer eso, tú ayúdame, tú hazme, tú acompáñame, tú préstame, tú paga lo que yo no puedo. Ajá. Bueno, entonces, en ocasiones yo pongo, cuando es este tema del victimismo, a reflexionar a mis consultantes y les digo, ¿qué ganas? ¿Qué pierdes, perdón, cuando ganas? ¿Qué estás perdiendo cada vez que tú estás obteniendo estas ganancias? Y yo les aseguro que pierden la vida, pierden la oportunidad de una mejor calidad de vida, pierden la oportunidad de probar cosas diferentes, todo por el gran miedo de hacerme responsable de mí. Así es. Y pues yo creo que ahora que vamos a empezar a tocar las temáticas para encontrar las rutas de salida o puntos claves, igual estaría bien que si tienen ahí a la mano quien nos esté escuchando una hoja o una pluma, para que puedan ir anotando como estos puntos muy claves que vamos a hacer este resumen de todo esto que hemos venido platicando del victimismo, para que te puedas llevar como esta reflexión de lo que para ti te hace ruido. Estaría interesante que damos todas las características y tú puedas ir tomando nota de lo que sientes que es para ti. Entonces, pues como un pequeño resumen, pues hay características, la principal yo creo que es no hacerse responsable y echar la culpa a los demás de lo que a mí me pasa, ajá, y regodearme en el pobrecito, en yo sufro, en todo lo que me pasa. De las consecuencias, pues que me convierto en dependiente de alguien más, pierdo mi poder, definitivamente, pierdo mi capacidad de gestión, de hacer. Y de las ganancias, bueno, pues sí, gano que me apoyen, pero ¿hasta cuándo? Yo creo que llega un punto en el que dicen, no, yo no le abras porque viene a quejarse. O, pues bueno, la ganancia es que yo no me hago responsable, pero entonces la vida no está en mis manos, está en las manos de alguien más. Mi fíjate vida que está ese en las punto manos es de alguien más. importante. Sí, Ese porque punto está importante. sí, mi vida está en las manos de alguien más y dependo de ese alguien más. Y pues todas las emociones negativas que me va a generar estarme regodeando en este pobrecito de mí. El rol de víctima no siempre, bueno, es en escala. Hay quien se victimiza más, hay quien se victimiza menos y hay quien se victimiza en diferentes contextos y diferentes situaciones. No se victimiza siempre. El rol de víctima funciona como un mecanismo de protección ante situaciones que me generan miedo o ansiedad. Se trataría de un modelo de evitación en donde la persona prefiere no afrontar la responsabilidad de sus acciones, ya que se siente incapaz, siente que no tiene las herramientas necesarias, no me siento preparado para resolver esto que está pasando y acabo proyectando la culpa hacia los demás. Es un modo desadaptativo para hacer frente a los problemas más frecuentes de la vida cotidiana. Pues bueno, esos son así como los puntos. El resumen. Resumen, pero pues ya les dijimos características y ahora pues viene esta parte de la ruta de salida y ejemplos muy puntuales que nos tiene Vero. Sí, es muy importante entonces ya ver los ejemplos en acciones concretas, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, por ejemplo, una acción concreta donde se muestra esta actitud de victimismo es cuando yo no asumo mi responsabilidad, pero cuando decimos esto suena a un rango muy amplio, como que no se puede llegar a determinar qué es no asumir mi responsabilidad. Entonces, responsabilidad es la habilidad de responder, ahí está.
y cada quien tiene un nivel diferente de habilidades y un nivel diferente para responder frente a lo que le sucede. Entonces, no asumir mi responsabilidad, por ejemplo, en mi manutención. Entonces, yo puedo depender de alguien y luego me hago víctima para no mantenerme a mí mismo. Esa es una de las características o una de las acciones concretas donde se puede observar el victimismo. Entonces parece que mi economía depende de alguien más, por lo tanto, pues todo lo que yo haga a través de esta economía o a través de esta carencia de economía, entonces se torna la culpa al otro. Pero en realidad es que no estoy asumiendo yo mi propia manutención. Claro que puede ser diferente si hay un acuerdo de pareja y entonces la pareja tiene ese acuerdo que funcione la manutención económica, pero hay un equilibrio con otra actividad. Otra característica en las acciones concretas puede ser cuando tú dices y no asumes tu propia libertad, ¿no? Entonces parece que el otro te tiene que dar permiso o tu trabajo no te deja salir o no te da tiempo y estas justificaciones de no hago ejercicio porque no me da tiempo y después sí que soy víctima de este tiempo que me limita de hacer muchas cosas, pero que en realidad pues a lo mejor está atrás una falta de organización de mi propia agenda o en qué desperdicio el tiempo. Es muy interesante el ser humano porque si calculamos el tiempo que nos quedamos conectados en redes sociales, por ejemplo, ya con eso te podría dar tiempo de hacer ejercicio y de hacer muchas otras cosas más, con quitarle 2 horas al Candy Crush o 2 horas al Facebook. Entonces, si no me torno en este sentido de víctima, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, entonces por eso subo de peso, por eso mi salud no está al 100%, entonces soy la víctima de que no haya tiempo. Del Otra tiempo. acción concreta, sí, otra acción concreta en donde se puede ver es en las emociones. Cuando yo no me hago cargo de mis emociones, porque hasta luego digo, yo me enojo por la culpa de otro. Y entonces no me estoy haciendo cargo de mis propias emociones, porque el enojo es mío, porque yo estoy observando a través de mi perspectiva una situación que me molesta. A lo mejor yo quisiera que fuera diferente, o estoy esperando que la gente reaccionara de otra manera, pero el enojo es por eso, y no me hago cargo de mi enojo y digo que me enojo por tu culpa, por alguien más. Entonces, me quedo víctima de estas emociones y no puedo encontrar una resolución. Acuérdense, si están escuchando estos comentarios y ahí viene una pregunta, váyanla preparándola o mándennos ahí en el chat para que ahorita que hagamos la sesión de preguntas y respuestas podamos enfocarnos exactamente en lo que ustedes quieren saber y conocer. También puedo ser víctima de las decisiones y es muy interesante este parámetro de las víctimas en las decisiones. Porque me han llegado casos de gente que me dice, yo me casé y no me quería casar, lo decidieron mis papás, entonces yo no decidí. Y pareciera que soy víctima de esa decisión que tomaron los padres, pero en el fondo, esta es, yo no decidí. Y no estoy asumiendo mi responsabilidad en que no decidí, porque hasta no decidir, pues también es una decisión, cuando tú le permites a otro que decida por ti. Pero después te puedes quedar víctima entonces de esa decisión. O como comentabas ahí, de que alguien va y te dice, ¿yo qué hago en esta, qué puedo hacer en esto que voy a hacer? Y cuando alguien opina, entonces pareciera que el que contestó es el que asume la responsabilidad de la decisión. Entonces, como tú dices, si me sale mal, como el otro me opinó, entonces me libero de esta responsabilidad que en realidad me corresponde a mí porque finalmente yo decidí. Entonces, ahí vemos unos ejemplos muy puntuales de cómo es no asumir mi responsabilidad. Ahora me voy a pasar a otro tema que también tiene que ver con victimismo, que también muestra acciones concretas, pero tiene que ver con desplazar la culpa. Entonces yo me vuelvo víctima de este conflicto que hubo entre una persona y yo y me quedo aquí esperando a que se venga a disculpar conmigo porque esa persona es la culpable y me quedo víctima del conflicto y parece que no lo puedo resolver. Estaba esperando que tocaras este punto, porque tengo un ejemplo que a lo mejor a muchos les va a hacer clic. Era un matrimonio, él se hace la vasectomía porque ese acuerdo llegan, se divorcia y él se queda con la vasectomía, pero ya con 4 hijos del matrimonio. Y entonces va al consultorio y dice, quiere que yo convenza a la esposa de que le pague la vasectomía porque por la vasectomía no consigue trabajo, no consigue pareja, se siente frustrado
está enojado, todo por la vasectomía. Y entonces le dije, a ver, pues vamos a llegar a un acuerdo, a lo mejor pues tú te haces un ahorro, tú pagas la mitad. No, que ella la paga. Y entonces insistía, que ella pague la vasectomía y no veo otra opción. Y entonces yo le decía, perfecto, a ver, mira, aquí está esta silla, aquí hay estos cojincitos, a ver, siéntate, vamos a esperar. Y me quedé callada. Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿y entonces cuál es la solución? Pues es que la solución, te estoy poniendo varias opciones, pero tú dices que es esperar que ella venga y pague. Entonces, vamos aquí a esperar. No vas a Imagínate tener... ¿Sí? ¿Cuántos tiempos se podría quedar alguien sin resolver una temática así por estar esperando que el otro resuelva? Y me quedo de víctima, perdiendo un montón de tiempo y un montón de cosas de mi vida porque estoy en el rol de víctima en ese momento. Claro, claro. Y aparte un hombre muy atractivo. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? Pero quiero que la otra tenga la culpa, yo no. Hasta desperdiciamos esas características. Sí. Ahora, otra acción concreta donde podemos ver el victimismo es en la autoconmiseración. Y la palabra clave es pobrecito. Y entonces puede ser pobrecito de otro o pobrecito de mí. Y entonces es que esta vida que me tocó, esta es la autoconmiseración. Mira, estos padres que me tocaron, esta vida que me tocó, este país, México, este gobierno. Entonces, toda es una situación victimista que con esta autoconmiseración es que ni siquiera puedo ver que pueda ser capaz de sobrepasar o sobresalir de las situaciones. Y ojo, no queremos decir que niegues lo que fue difícil para ti, pero ¿cómo cambiar la autoconmiseración? De un proceso psicológico, pide apoyo, haz el trabajo que te corresponde para retomar tu propia fuerza, porque si no te puedes quedar en autoconmiseración muchos años. Pobrecito de mí, nadie me escucha, pobrecito de mí, nadie me entiende. Y entonces esta autoconmiseración te va hundiendo cada vez más en el rol de víctima, vas perdiendo cada vez más fuerza. Tú acuérdate que comentabas de que era por esperas la victimización, pero también puede ser por temporalidad. Hay gente que se da cuenta que está en un rol de víctima y muy pronto puede salir del rol retomando su fuerza. Pero hay gente que se puede quedar muchos años de su vida en esta conmiseración y no puede resolver sus temáticas. Es interesante entonces que si tú estás en esta acción concreta de conmiseración, observes por qué te estás mirando con esta autoconmiseración. Otra acción concreta, también que es disfuncional, es vivir la vida desde observarla desde la carencia, desde lo que no sé, desde lo que no tengo y desde lo que no puedo. Porque entonces eso me va generando un esquema de victimización que hasta me desvalora a mí mismo y no me puedo mover hacia otras situaciones porque, por ejemplo, le decimos ahora a la gente con la crisis y la pandemia, ¿qué otra cosa puedes hacer si se cerró un restaurante y tú eras mesero o eras el dueño del restaurante, ya no tienes el restaurante? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Y el victimismo en esas situaciones se conecta como, es que no sé hacer otra cosa. Y a lo mejor si eso es un hecho, te podrías quedar de víctima en el rol de víctima pensando que no lo sabes hacer ninguna otra cosa, o puedes tomar las riendas de tu vida y empezar a aprender para desarrollar una nueva habilidad, o a lo mejor darte cuenta que tienes otro talento que no has descubierto, pero si te quedas en esta perspectiva de carencia, pareciera que no hay salida y te puedes quedar ahí muchos años. Es decir, estamos, por ejemplo, ahorita estamos esperando salir de lo del COVID, pero ¿por qué esperamos? Esto es lo que está sucediendo hoy y esto es lo que hay hoy. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Exactamente. Entonces, espero que con estos ejemplos de acciones concretas, disfuncionales, te vayas dando una idea de cómo funciona el rol de víctima. Recuerda que es mucho más fácil ver a otro cuando está en víctima. Y entonces ahorita con los ejemplos a lo mejor dices, sí, mi tío, sí, mi amigo, sí. Y entonces identificas una lista de personas que están bajo estos roles de víctima, pero este trabajo empieza para que te observes tú a ti. Este sistema lo damos para que tú puedas también observarte a ti. Precisamente hacia allá vamos con la ruta de salida, ¿no hay de?
Así es, el victimismo pues es parte de tu autoconcepto. Y si está muy arraigado, de repente comprendemos porque lo hemos vivido a veces también en carne propia. Chin, y si me quito del rol de víctima y esa persona no tiene la culpa y de repente tenemos este miedo a decir, oh, yo tuve mucha responsabilidad en esto y cuesta trabajo salir del sistema. Hay una incomodidad de salirme de la zona de confort que ni siquiera es confortable, pero es lo que conocemos, es a lo que ya estamos habituados. Entonces, llegar a un cambio, a una transformación, pues debe de ser de una forma amable y muchas veces de la guía de un especialista. De alguien de apoyo, de un consultor. Ok, entonces vamos a ver ahora las opciones que hay para la ruta de salida, que estas podrían solucionarte un tema de rol de víctima cuando te des cuenta y puedas tomar las riendas de esta manera. Entonces, la primera herramienta de ruta de salida es la autoobservación. Yo no puedo cambiar nada que para mí no me parezca que es un error, porque entonces no hay nada que cambiar. Si a mí el victimismo en el inconsciente o en el consciente me funciona, es como, ¿qué es lo que tengo que cambiar? No tengo que cambiar absolutamente nada. Es interesante que te des cuenta cuando ya este sistema de víctima ya no es funcional. Entonces es muy interesante, por ejemplo, que la gente que tiene problemas con el alcoholismo, ¿cuándo es cuando empiezan a atenderse? Cuando se dan cuenta que tienen el problema de alcoholismo. Ese es el punto y ese es el momento. Por eso el primer punto de la ruta de salida es autoobservación, que tú te des cuenta de lo que requieres cambiar, porque el que mejor observa eso eres tú. Seguramente alguien puede llegar y decirte, ay, mira, yo te vi que deberías de cambiar, pero este sentido no funciona, solo funciona cuando para ti es algo que ya no es conveniente y que te genera más problemas que armonía en tu propia vida. Ahí es la manera como lo puedes observar. Un punto que es como muy, que puedes observar y que puedes detectar que ya te plantaste en el victimismo, aunque sea muy sutilmente, es cuando yo siento que perdí mi poder de decisión, que yo siento que perdí mi poder de acción, que me siento impotente ante esto y tal vez estoy reaccionando desde el victimismo. Que tengo miedo. Bueno, luego, la otra forma de ruta de salida, empiezo a responsabilizarme. Y ojo, porque te acuerdas que esta palabra tiene como una carga emocional, que cuando empiezo a pensar responsabilizarme, bueno, ¿es en serio? Pareciera como mucho, muy abrumador, que cuando yo me responsabilizo de las cosas es que es mucho lo que tengo que hacer. Entonces yo te doy un tip, es muy sencillo. Haz una pequeña cosa, no tienes que hacer gran cosa. Por ejemplo, cuando vas a hacer dieta, si tú empiezas a pensar de, no, de aquí en adelante voy a tener que comer puras lechugas y así me la voy a llevar por todo el año, pues me cuesta mucho trabajo responsabilizarme de una vida completa comiendo lechugas. Es mucho peso. Pero ¿qué tal si empiezo a responsabilizarme solo por el día de hoy? Y entonces hoy solo voy a poner la intención en comer sano. Entonces esta responsabilidad parece que se disminuye y entonces parece que sí tengo la capacidad de afrontar o de tener la habilidad de responder frente a esto que me sucede. Entonces me preocupo por comer sano hoy, un día. Dicen que se fue el sonido. Que se fue el sonido. Ah, se fue el sonido. A ver, si alguien nos puede avisar, si ya se escucha. Aquí Alejandro nos dice que se fue el sonido. A ver si alguien nos puede confirmar nada más, si se empieza a escuchar. A ver, lo checo con mi Face, si puedes hablar. A ver, Vero. Me preocupo por comer sano hoy. Un día. A ver, ya nos están confirmando que ya se escucha. Sí, perfecto. Sí, a lo mejor por el internet. Acuérdense que hoy que es como una hora en la que mucha gente estamos conectados en internet y creo que eso, sí, todo bien, ya están confirmando. Perfecto. Si a lo mejor alguien pierde el sonido, también puede ser que en su casa haya alguien que esté usando el internet, pero no se preocupen porque este video va a quedar grabado y lo que oíste con pausas o con silencios, luego puedes volver a
poner el video y lo vas a poder escuchar completo. Así que por eso no se preocupen. Bueno, vamos a seguir. El tema de responsabilizarte. Entonces, haz pasos pequeños. Fíjate, hacer ejercicio. ¿Te acuerdas que decíamos de la víctima que no puede hacer ejercicio porque no le da tiempo? Pues en este ejemplo de responsabilizarme sin sentir un gran peso, es que puedo hacer a lo mejor nada más 3 sentadillas y 3 lagartijas, y con eso empiezo. Y entonces este pequeño paso que me da, me hace salirme del rol de víctima, porque fíjate que empiezo a tomar decisiones, aunque parecen que son decisiones muy cortas, pero para el sistema lo que hace es sacarte de la inercia del rol de víctima. Entonces, no te esfuerces en decir, ay, voy a salir a correr 1 hora, y entonces, pues, no lo haces, y te vuelves a sentir víctima, y te vuelves a quedar en el sistema de victimización. Si vas a hacer ejercicio, decide qué sí puedes hacer. Y te digo, con este inicio que parece tan chistoso, pero es real, haz 3 sentadillas en el día, y vas a ver con eso, empieza a activarse su sistema como, mira, ya hice 3, y a lo mejor otro día dices, pues a ver, hago 5 de una vez, porque si ya me salieron 3 bien, pues hago 5, ¿no? Y el sistema solo te va haciendo salir de este rol de víctima. Entonces, responsabilizarte es en sí, ir tomando tus propias decisiones y asumir lo que te corresponde. Cuando tomas una decisión, lo siguiente que viene es asumir la consecuencia de lo que viene. Tú decides entonces qué es lo que quieres vivir. Otra forma de ruta de salida, también si quieren ir tomando nota, es hacer un procesamiento de la culpa. ¿Te acuerdas que cuando tú le echas la culpa a otro, pues te estás esperando a que se resuelva el problema? Pero ahí hay una opción, porque de esta culpa puedes tú tomar lo que te corresponde. Y te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Parejas que cuando se divorcian solo ven los problemas que generó el otro. Entonces dicen, no, pues mi pareja era súper inhumano conmigo, me trataba mal, era malo, celoso. Pero por el otro lado, no platicas lo que tú hiciste dentro del matrimonio. Entonces, este procesamiento de culpa es también como asumir lo que te corresponde de lo que existe en ese sistema. Y entonces, ¿en qué colaboré? Y yo resuelvo lo que yo colaboré. Y vas a ver cómo eso te hace también salir del rol de víctima. Porque lo que hizo la otra persona no lo puedes resolver tú, pero lo que hiciste tú sí lo puedes resolver. ¿Okay? Esa sería otra ruta de salida, que no voy a ampliar mucho este tema de la culpa porque lo vamos a hablar en otra ocasión, donde vamos a especificar más cómo funciona la culpa y cómo está la estructura, pero ahorita como nada más para que lo tomes como un tip. Otra ruta de salida, haz un proyecto de vida. Ese es el gran impulsor. Pregúntate si sabes hacia dónde quieres dirigir tu vida, dónde te ves en 1 año, dónde te ves en 5 años, dónde te ves en 10 años. Y entonces, este sentido de tener, yo le digo que es la luz al final del camino, porque cuando te pierdes en la vida, pues volteas a ver dónde está la luz al final del camino y vuelves a retomar el rumbo y te vuelve a dar este impulso de acción. Y es más fácil salirte del rol de víctima. Porque si no tienes hacia dónde vas, pues ¿qué sentido tiene? Y como no tengo sentido hacia dónde voy, pues no puedo hacer nada al respecto. Entonces, tener este proyecto de vida es el gran impulsador para salir del rol de víctima. Nos están comentando, a ver, sí se sigue viendo bien. Es que también tengo otro mensaje de alguien que no nos escucha, pero yo creo que a lo mejor es personal ese internet que no escuchan. Ok, perdón la interrupción. La siguiente ruta de salida es el reconocimiento de lo que sí puedo. Esa es una clave fundamental para que puedas salir del rol de víctima. Igual y no puedes hacer un montón de cosas. Haz una. ¿Qué sí puedo? Y lo que sí puedo, sí lo hago. Y lo que no puedo, nada más observo que no puedo. Y cuando observo que no puedo, ¿sabes qué sí puedo hacer con lo que no puedo? Aceptarlo. Entonces, cuando lo aceptas, también te vas saliendo del rol de la víctima y entonces es más factible que puedas ir desenganchando este sistema de estar ahí estacionado en la víctima. Otra forma de ruta de salida es el reconocimiento de la abundancia. Entonces, puedo observarme a mí mismo y tratar de identificar qué sí sé, qué sí tengo y qué sí soy. Porque entonces ahí tengo todas mis fortalezas y puedo hacer el impulso que necesito para salir del rol de victimismo.
estas son algunas de las rutas de salida, pero finalmente te dan una visión o una guía para poder tener algunas opciones que, pues, alguna de ellas esperemos que te sirva y te funcione. Entonces, Arby, no sé si quieras comentar algo. Pues sí, siempre que vamos a tener una transformación, pequeños actos nos llevan a la gran meta. Yo les pongo este ejemplo. Y bueno, y también la transformación o el hacer las cosas diferentes o salirnos de este rol puede dar un poco de miedo. Pero si nos ponemos a pensar en un medallista olímpico de natación y que dice, uy, yo quisiera ser ganador de muchas medallas, ¿no? Primero se pone la meta, ¿qué sí quiero? Ajá, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Bueno, él dice, yo quiero ser medallista olímpico, pero algún día tuvo que haber una primera vez que saltó del trampolín. Y yo quiero que me respondan, ¿qué creen que sintió este nadador olímpico, este clavadista, la primera vez que saltó del trampolín? Bueno, pues seguramente miedo. Y Miedo. después una emoción, ¿no? O sea, a lo mejor ya el haberlo logrado. Sí, el primero fue miedo, me temblaron los pisos, pero ahí voy. Y tal vez a la segunda ocasión también hubo miedo, y tal vez a la tercera, pero después de repetir varias veces la acción, empieza esta confianza ontológica. Y esta confianza de darle un sí a la vida, porque el victimista, yo siempre les digo, imagínense una persona tirada en el suelo y sin fuerza, y de repente le dices, hey, levántate de ahí, pero lleva meses, años ahí, y lo quieres levantar y le tiemblan las piernas porque no tiene fuerza para hacer las acciones. Pero poco a poco, entre una levantadita, luego otra, los músculos se van fortaleciendo. Y entonces se va generando esta confianza que necesitamos para enfrentar la vida. Recuerden lo que decíamos, que es un sistema de afrontamiento disfuncional el victimismo. Entonces, ¿qué es la invitación? Es que puedas tener sistemas de poder enfrentar las cosas de una manera consciente y de una manera que te vayas sintiendo seguro en la vida, dueño de tu vida. Ajá, entonces seguramente nos va a dar miedo, nos van a temblar las piernas, pero después de intentar una vez, intentar 2 veces, esta confianza se va a ir aumentando y obviamente el autoconcepto va a cambiar, la forma de relacionarme con los demás va a cambiar, la forma de relacionarme conmigo, de cómo me siento yo conmigo, de mi autoestima, va a mejorar bastante. Pero no me crean nada. La vida está llena de experiencias, vivan la experiencia y la vida solo es rica en experiencias. Pónganlo en práctica para que vean cómo se siente, cómo se experimenta vivir la vida desde otra perspectiva. Sí, claro que sí, que esto, vaya, ni es como un recetario de hagan estas cosas, como dices Aide, es como si tú quieres probarlo, pruébalo, y si no quieres creerlo, está perfecto, respetamos la idea de cada quien. También es como respetar, si sabes o si ves a alguien que está en victimismo, es también respetarlo, respetar sus tiempos, respetar su proceso, y entonces, pues también tú, cada uno de nosotros podemos ir viendo cuando ya estoy listo para salir del rol de víctima, porque todos hemos pasado en un momento o en muchos en un rol de víctima. ¿Sí? Y cuando te cachas, luego es complicado la primera vez, te cachas del rol de víctima y dices, a ver, ¿no? Y luego de repente te das este ánimo de empezar a salir y de empezar a tomar tus decisiones. Entonces, es el tiempo de cada quien, eso está clarísimo. Y si tú estás lista, Aide, vamos a empezar con las preguntas, porque sí tengo ya algunas por aquí. Tengo una de Francisco Paco Espinosa, que estás ahí conectado. Te agradecemos que estés aquí conectado. Y su pregunta es que si podrías ser víctima de ti mismo. Fíjate qué interesante. Por supuesto que sí puedes ser víctima de ti mismo. Y en un ejemplo que me viene ahorita es, por ejemplo, en estos procesos de autoexigencia,
donde tú te quieres exigir tanto a ti mismo que te vuelves a la vez el victimario y a la vez la víctima. Así que sí, claro que sí puedes ser víctima de ti mismo. O hasta empezarte a decir con una negatividad de que no vas a poder salir del proceso, y ahí tú mismo te estás haciendo víctima a ti mismo, atrapándote en el sistema. Entonces sí, claro que sí sucede y sí tenemos los casos. Y eres víctima de tu crítica, de tu juicio. Ajá, entonces tú mismo te pones el pie o tú misma te pones el pie porque te criticas, mira, no vas a poder, nunca lo has logrado, es que chalala. Y entonces dices, ay, si tuviera un autoconcepto diferente, si yo tuviera un cuerpo diferente, si yo tuviera una forma de pensar diferente, si yo tuviera otras capacidades, y entonces es mi juicio. Fíjate que la victimización está sustentada en 3 partes, o sea, un sistema de creencias, un sistema de valores y un sistema de pensamientos. Y lo tenemos tan mecánico que no nos damos cuenta de cómo funciona. Pero sí, podemos ser víctimas de nosotros mismos. ¿Tienes otra pregunta por ahí, Aide? ¿O tengo otra acá? Déjame ver. Por aquí me preguntan, ¿qué hacer con una persona que se victimiza todo el tiempo? Fíjate qué interesante. ¿Qué hacer con alguien que se victimiza todo el tiempo? Yo te digo que primero, respetar sus tiempos. Es tan duro que llegaras y que le dijeras a alguien, mira, te estás haciendo la víctima, porque es como súper fuerte para esa persona. Pero lo interesante aquí sería ver cómo te vinculas tú con la persona que se victimiza todo el tiempo. También eso sería bueno empezar a reflexionar. ¿O tú cómo lo ves? Sí, porque si la persona que se victimiza en mí genera enojo, genera desesperación, genera que a lo mejor me está reflejando mi propia victimización. A mí me ha llegado a pasar, digo, porque aparte, ¿por qué puedo detectar las cosas? Porque las conozco. ¿Y por qué las conozco? Porque tal vez algún día las viví en mí o las vi muy cercanamente de mamá, de papá, y entonces es como esto que es parte de mi historia, lo rechazo y no te puedo comprender cuando tú te haces la víctima. Pero realmente las personas que se hacen la víctima tienen mucho, mucho miedo por dentro. Tal vez la única cosa que puedo hacer es, mira, qué curioso, ¿no? ¿Cómo estoy reaccionando? Sí, exactamente. Bueno, ¿tienes por ahí otra pregunta, Aide? No, por el momento no. Yo tengo otra por aquí, pero espérame. A ver, dime. A ver, acá hay otra. Ricardo, que nos manda un mensaje. Que si la victimización se da más en mujeres que en hombres. Pues a mí no es muy interesante la pregunta, Ricardo. Yo no creo que se dé más en un género que en otro. Creo que puede haber hombres que también se hacen víctimas, mujeres que no se hagan víctimas, y entonces quedamos como en estas estructuras mentales de hacer generalizaciones a través de los conceptos, y entonces a lo mejor ponerlos como en un género, y creo que es más como de los seres humanos, más general. Yo no lo enmarcaría en un solo género. Creo que no sucede a hombres y mujeres por igual. ¿Cómo lo ves tú, Aide? Pareciera que es más de las mujeres, pero es que a veces ponemos nuestra atención en ciertas características y prejuicios que tenemos del género femenino y masculino. La mujer, ay, es que es dramática, ay, es que es llorona, ay, es que se hace la víctima. Y entonces ciertas características de una persona que se victimiza, a veces no las notamos tanto en el varón porque, o en el hombre, porque no tenemos ese prejuicio ante lo que debe de ser un hombre. Ya sabes, estos modelos mentales que tenemos de lo que debe de ser una mujer y de lo que debe de ser un hombre. Y entonces, tal vez por eso no podemos observarlo muy claro en un hombre. Pero claro que hombres y mujeres, porque es un sistema de defensa que se generó en la niñez o en la adolescencia para poderme defender o poder resolver, salir bien librado en esos momentos que apenas estoy construyendo las formas en las que puedo tener herramientas para poderme defender. Pero se queda el sistema ya impregnado y ahora que somos adultos, yo siempre les digo, a ver, el que está
llorando o el que está sufriendo o el que se está quejando ni siquiera es el adulto de 45 años, es tu niño de 6. Y es como, entonces, y de repente vemos que se desploma la lágrima de decir, sí, así me siento pequeño, porque la victimización, claro que va a ser pequeño tu autoconcepto. Entonces, me siento pequeño, me siento frágil, de verdad con esta situación no puedo, ¿no? Ok, acá tenemos otra pregunta, ya sé, Andrea, gracias Andrea que estás conectada y que nos mandas tu pregunta, pone, ¿la persona que llora por una pérdida es una víctima? ¿Está en el rol de víctima? Fíjate qué interesante también esta pregunta. Ok. La Adelante. pérdida, claro que es algo que tiene un proceso de dolor o de tristeza, y estas pérdidas son válidas, que pueda llorar la gente por este dolor y este proceso, pero se convierte en victimismo cuando este proceso de la pérdida permanece por muchos años. O sea, hay gente que puede estar llorando una pérdida por 30 años. Y creo que ahí puede entrar más bien en este esquema como de sufrimiento, que obviamente te enlaza en el rol de víctima. Entonces, hay situaciones, tampoco podríamos generalizar que todo el que llora por una pérdida es que tendrá que ver con que esté en el rol de víctima. Creo que hay que ir entendiendo estos tiempos en los que las personas pueden ir procesando estos duelos o entendiendo estos sufrimientos para observar si están o no en el rol de víctimas. Yo lo veo así, de cómo lo ves tú. Mira, me da pauta esta pregunta, que me da mucho gusto, porque me da pauta comentar algo que escuché apenas. A mí me gusta escuchar muchas conferencias, chalala, y así. Y escuché algo que dije, esto está buenísimo para la charla que vamos a dar. Es una chica que en la adolescencia se electrocutó en la bañera de su casa. Y entonces, pues, quemaduras graves, estuvo en el hospital mucho tiempo, chalala. Y ahora es una mujer exitosa, emprendedora, se arriesga, da la libertad. Y entonces ella misma cuenta esta historia y dice, hubo un tiempo que el que me dijeran, ay, la quemadita, ay, la que se electrocutó, pobrecita, ay, la que sufrió tanto dolor en su cuerpo, pobrecita. Y sí, me gustaba como que me vieran como el pobrecita. Pero un día reflexioné y dice, estar en este papel de pobrecita es como andar siempre con un bastón o con unas muletas. Y me empezó a incomodar. Y dije, no, voy a hacer que las personas no solamente me vean con el mote de la pobrecita, yo voy a hacer algo grande de mi vida porque la vida, Dios, el universo, me dio la oportunidad de hacer algo diferente de mi vida. Y entonces voy con todo. La decisión, ¿no? Exactamente, Entonces, ¿qué es lo que decimos? Creo que es la pauta fundamental para la salida del rol de víctima, que claro. empieces a tomar una pequeña decisión. Hasta creo que hay una frase que a mí me gusta mucho, luego la pongo en algunos cursos que doy, que es: un paso no te lleva hasta donde quieres ir, pero por lo menos te saca de donde estás. Y yo creo que esa frase a mí me encanta porque daría la visión perfecta de cómo puedes empezar a salir de este rol de víctima. Aide, no Así sé si es. tú tienes alguna pregunta por ahí. No, Vero. Ya No, aquí ok. en el WhatsApp fue la última que me pusieron. Comentarios, aquí los que quieran hacerlo por WhatsApp, si no quiere que se vea en En el video, sí, claro. en el video, les vuelvo a repetir, mi WhatsApp es 2225-04-7913. Y el mío 2223-50-96-65. Mira, aquí va otra pregunta. Sí, claro que pueden hacer otra pregunta. A ver, nada más déjenme ver, se me fue. Ya no la puedo ver. Adelante. A ver, voy a buscarla. Un momentito, nada más estoy tratando de encontrar aquí la pregunta. Ya creo que ya la tengo.
Claro que se puede hacer preguntas enfocadas al rol de instituciones y de empresas. O sea, es muy interesante esta que nos ponen porque tiene que ver con el protagonismo político y el ser víctima dentro de la política. Claro que sí puede observarse el victimismo desde la política. Y es hasta un juego, yo creo que hacen muchos políticos cuando entran en crisis, hasta luego, bueno, lo hemos visto hasta en la historia, los grandes mártires, que cuando ya no son ni los héroes ni los protagonistas, y en vez de perder este protagonismo tan interesante, entonces se tiran al rol de víctima. Y a lo mejor puede ser hasta intencionado. Entonces podríamos ver que este rol de víctima no nada más puede ser inconsciente, sino también puede ser consciente e intencionado. Por supuesto que sí vemos este rol de víctima en la política. Y muchas gracias por la pregunta, Alfredo. Sí. Está buenísima. Te lo agradezco. Sí, No sé sí, si con eso completa. Sí, sí, en las empresas, ¿no? Me hicieron, es que mira, es que no pude y entonces, bueno, me siento en mi rol de víctima. Aquí dice, pero en estos momentos las personas nos sentimos víctimas. Víctimas. Sí, fíjate que es muy interesante. Cuando empiezas a mover el sistema del victimismo, o sea, sí se dispara la víctima en nosotros y es como, ah, sí, soy víctima, ¿no? Es muy interesante porque es contactar con esa emoción de darte cuenta que sí puedes estar en el rol de víctima, pero ¿qué crees? También puedes salir del rol de víctima y es ahí donde puedes hacer esta transformación de moverte del victimismo a encontrar una salida a través de la decisión y nosotros le hablamos en semiología, le decimos la conciencia-acción. Es me doy cuenta y entonces actúo en consecuencia para transformar lo que necesito. Así que sí, probablemente en este momento muchos de nosotros podemos conectar con nuestro propio victimismo, pero qué bueno que estás conectando con tu victimismo. Ahora conecta con tus fortalezas y con lo que sí tienes, porque en las peores situaciones, puedes pensar el peor drama que quieras, de verdad, la peor situación que te puedas imaginar, siempre hay algo que sí puedes hacer, que sí puedes hacer. Y trata de cambiar tu mirada ahora entonces a tratar de observar lo que sí puedo hacer frente a esto que me está sucediendo. Ahí está la posibilidad de salir. No voy a poder cambiar el hecho. El hecho es, la pandemia es, el virus es, pero lo que puedo cambiar y lo que mucho manejamos nosotras como semiólogas es el significado. ¿Qué significado le conferimos a esta experiencia? Si me estoy conectando con la experiencia desde esto es una catástrofe, voy a vivir una catástrofe interna. Pero si estoy viendo esta pandemia como una oportunidad para sentarme, reflexionar, una oportunidad para convivir con mis hijos, una oportunidad para reestructurar mi negocio, una oportunidad para transformarme, una oportunidad o un reto. Mucho tiene que ver cómo dices y las historias que te cuentas aquí en la mente. La mente, yo a veces les digo, es como una niña tonta. Se cree lo que le cuentas. Ella no sabe si lo soñaste, si lo imaginaste, si es una creencia funcional, disfuncional. Tú le dices lo que quieres decirle y ella actúa en consecuencia. Entonces, claro que muchos ahorita estamos en esta postura de la víctima, pero tiene que ver con este significado que le damos al evento. El evento es, no lo vamos a poder cambiar y de mí depende si le doy esa carga de catástrofe y de que no puedo hacer nada a qué sí puedo hacer, a qué acción me voy a reconstruirme, me voy a mimetizarme. A mí me pasó con mi hijo, pude conocerlo más, podemos conversar de forma diferente. Entonces, ir buscando estas opciones que nos lleve a la ruta de salida, porque dice nuestro maestro, ¿no? No vivimos los hechos, vivimos lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Para nosotros, exactamente. Fíjate, Aide, que también tenemos aquí otro comentario que nos hace Rosy Moreno. También gracias por estar conectada, Rosy. Gracias por enviarnos tus comentarios, porque dice, en estos tiempos es fácil, hasta justificable hacerlo. Esto del victimismo es muy justificable. Parece que el entorno lo justifica. Pero el comentario termina diciendo con una pregunta como, ¿realmente queremos vivir así? Exacto. Y sí, es que la situación de lo que está pasando afuera está imposible que lo podamos cambiar.
Entonces, pues, pregúntate si quieres vivir así, esperando que esto cambie, ¿no? Sí, así es, así es. ¿Quieres leer el comentario de Freddy? Sí, Canto. Freddy que nos comenta sobre lo de la política, ¿no? En esta actualidad, bueno, todas las transformaciones que hay, bueno, hablamos de capitalismo y de esta situación montada hacia el poder político y los discursos asistenciales que invitan a victimizar el rol del sujeto. Entonces, fíjate cómo en la política de verdad está muy integrado estos roles de víctimas y se juegan en diferentes jerarquías políticas, hasta igual y diputados, pero es que fíjate que la política, pues obviamente está fundamentada en seres humanos, y si a todos los seres humanos nos da el rol de víctima en alguna situación, por supuesto que entonces entra dentro de esta dinámica de la política, porque no podemos separar lo que somos. En las empresas se ve porque es el reflejo de los seres humanos, entonces vamos viendo este victimismo como que día a día y en todos los aspectos. Muchas gracias por tu comentario, Alfredo. Lo voy a leer con más calma porque está un poco más largo, pero te agradezco muchísimo que estés participando con nosotros. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta, yo ya no tengo ninguna por aquí a la mano, Aide, no sé tú. No, ya terminamos por aquí. Bueno, pues con eso entonces cerraríamos nuestra plática colaborativa del día de hoy, agradeciéndoles que estén aquí, que hayan participado, que próximamente estaremos haciendo unas pláticas cortas de 15 minutos aproximadamente para empezar a dar preámbulo de la siguiente plática colaborativa que haremos dentro de un mes, pero platicarles un poquito de cómo ves. Esta plática va a ser acerca en torno a la temática del apego. Igual, cómo se construye, sus características, por qué nos apegamos, y aparte hacer conciencia cómo el apego nos lleva hacia, yo creo que mayor parte del sufrimiento humano. Incluso este apego es lo que más nos hace sufrir cuando un ser querido se nos va. No es la muerte misma, es el apego, es la dependencia, lo que realmente nos hace sufrir, lo que la persona nos daba, y lo que representaba. Cuando existe una pérdida y siento que me quitan el pellejo sin anestesia, muy seguramente soy presa de ciertos apegos. Y entonces vienen estos apegos a cosas, a personas, a circunstancias, a lugares. Bueno, esa va a ser la temática que vamos a tener a finales de julio. Exacto, que ya por aquí les estaremos enviando las invitaciones y vamos a hacer algunos videos cortos para dar como preámbulo a esta plática grande. Y se me hace que podemos cerrar con esta pregunta que nos está mandando Jimena. Muchas gracias, Jimena, por estar conectada y por mandarnos tu pregunta, que dice, ¿cómo inicia el victimismo? ¿Un niño se hace víctima o no se hace víctima? Es interesante porque el niño como esencia natural no tiene esta estructura aprendida de personalidad del victimismo, pero lo que sí sucede es que si lo ven sus padres, pues lo repite, porque es el aprendizaje. Y generalmente sucede en la familia. Entonces, cuando un niño tiene algún comportamiento que pudiéramos marcar como disfuncional, como este rol de víctima, lo más probable es que alguien en su familia lo esté representando esa actitud y entonces el niño solamente la repite por aprendizaje. En estos casos es más interesante empezar a observar los adultos que rodean a ese niño, porque son los que se puede trabajar en este victimismo para cambiar la situación. Sí, lo aprenden por modelarlo. Lo modela el adulto, el niño lo adquiere. ¿Y cómo se graba más cuando ve que funciona? Sí, claro, cuando, bueno, ya el papá y la mamá se hicieron víctimas y tuvieron una ganancia grandísima, el niño dice, de aquí soy. Sí, y un poco es cuando yo como niño actúo el victimismo y veo que el adulto reacciona en consecuencia. Y entonces, sistema aprendido, yo me victimizo, tú me das el dulce. Yo me victimizo, me dejas ver la tele. Yo me victimizo, y muchas veces los papás, ¿por qué sí hacemos un caso o reaccionamos ante el victimismo de los niños? Porque si empiezan a llorar, le doy rápido lo que quiere,
porque yo no sé qué hacer con tus lágrimas. Yo no sé qué hacer con tus pataletas. Entonces, yo te doy. Entonces, yo le voy reforzando el victimismo al niño. Ajá. Y entonces se hace el aprendizaje. Viene, actúa, opera el niño y se refuerza. ¿Con qué? Con mi actitud como adulto. Porque mejor cállate porque yo no sé, ahorita estás llorando en el supermercado y qué vergüenza, me están viendo y entonces Y ahí el niño ya aprendió que haciéndose la víctima va a obtener lo que necesita. Entonces a veces es un poquito esperarme y yo observarme, lo que decía Vero, yo observarme cómo actúo ante la víctima y yo cambiar mi sistema. Cuando yo cambio mi sistema como padre, le ayudo al niño a cambiar su sistema. Ajá. Entonces tengo que reflexionar mucho cómo yo actúo como adulto. Así es. Perfecto. Pues bueno, finalmente para cerrar esta sesión, estaría interesante que tú vayas observando todo lo que se movió en tu sistema. Date una pausa y hazte esta idea de observar desde el inicio del video. Si antes de empezar a escuchar este video tenías alguna expectativa sobre la temática que ibas a escuchar, y si esta expectativa pues se cumple o no se cumple, tú observa, porque esa es tu opinión, tu perspectiva, y aparte empieza a ver lo que se movió en tu sistema con esto. ¿Qué cosas coinciden con lo que estás viviendo ahora? Pregúntate si te sirve esto para encontrar una ruta de salida que haga cambiar tu forma de vida en este momento, para que te vaya llevando a más armonía. Y a nosotros nos gusta en semiología hablar con los significados de las palabras. Así que sería ideal que lo que hiciste en este resumen de entender la plática puedas cerrar con una sola palabra. ¿Qué te deja para ti esta sesión que escuchaste? Si puedes, escríbenos tu palabra de cierre, porque con eso nosotros también nos va aportando información del trabajo que se pudo haber hecho en esta colaboración, que ese es nuestro sentido, que queremos colaborar también contigo. Entonces, bueno, pues nos empezamos a despedir, Aide. Pues yo me quisiera despedir con esta frase de un hombre maravilloso, Víctor Frank, que vivió el Holocausto, que estuvo ahí en los campos de concentración y que pudo haberse quedado en la postura de la víctima, pero no, lo que hizo fue una transformación, fue resistir, fue tener un motivo por el cual vivir y crear lo que es una corriente para poder trabajar en sí mismo. Se me fue el nombre de esta corriente. Escribió también Logoterapia, y escribió el libro que les recomiendo mucho, El hombre en busca de sentido. Y termino con esta frase: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Víctor Frank. Mi nombre es Aide Ansúrez y fue para mí un verdadero placer compartir micrófonos con mi gran amiga Verónica Medellín. Y pues muy buenas noches, gracias por asistir, gracias por los que nos van a leer y denle like, compártanos porque les vamos a tener sorpresita para el próximo video que podamos compartir. Buenísimo. Bueno, pues buenas noches, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Cuídense, bye.